Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo episodio más en Con Estilo Propio. Primero de todo me gustaría agradecer a la empresa que graba y produce este podcast, Media Directo, muchísimas gracias. Y por supuesto me gustaría pediros, que nunca os lo pido y se me olvida, que os suscribáis al canal, porque así podemos enseñaros todas las entrevistas que tenemos y podéis ir viendo todas estas personas a las que entrevistamos, que nos traen cosas muy interesantes. En el capítulo de hoy tenemos un invitado que le tengo muchísimo cariño. Él es Francisco Muñoz, todo el mundo le llama Kiko. Ahora, bueno, que nos lo diga él si nos deja llamarle Kiko o no. Sí, por supuesto. Faltaría más. Es el CEO de S1 IoI. Buenos días, ¿cómo estás, Hola, Kiko? Isabel, muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy bien, estoy encantado de estar aquí. Bueno, yo ya te he dicho, me he permitido el lujo de llamarte Kiko porque todo el Bueno, mundo te llama como, así. exacto, así como me has conocido y evidentemente, pues, es verdad que el nombre más formal para cuando trabajas pues, y te presentas, pues lo normal. Francisco Muñoz. Francisco José Muñoz, Francisco como José Muñoz. nombre de papa, de rey. Bueno, Pero mira, yo la verdad que cuando ya estoy relajado y trabajas en el día a día con la gente, con tus compañeros, con clientes, para nada, me encanta que me digan Kiko. Me siento como, además, siento esa cercanía que le da total. un nombre más, ¿sabes? Como un apodo. Sí, Así queda que, más guay, la verdad. Bueno, y- Kiko, cuéntanos, sobre todo, tienes una empresa de consultoría de proyectos de ingeniería destinados a la energía y el medio ambiente, correcto. ¿vale? S1 y hoy, un nombre complicadito, lo Sí, sé. Bueno, a ver, tú sabes que cuando pones el nombre a la empresa, mandas un listado de nombres y te dan. lo que puedes y lo que Yo no. no sé si este sería el último o fue el que ya directamente me dieron porque, pero yo. Los Pero demás bueno, estaban oye, cogidos. exacto, el resto estaban cogidos, pero bueno, realmente, fíjate que ya le tengo bastante cariño al nombre. Y particularmente al final todo el mundo cuando hablan de la empresa dicen, oye, mándale esto a ese uno. Y hablan un poco ya como el diminutivo. Sí, es Pero verdad que tiene, no tie- suelen decir ese pero uno y tiene, hoy. pero tiene su sentido, ¿sabes? Al final yo creo que ese uno es servicios integrales, era como para no poner tantas I, que ya de por sí trae 3 I, servicios integrales e ingeniería en organizaciones e industrias. La Complicado. verdad es que como para poner Claro, como pones el el nombre nombre. entero. Sí, bueno, o sea, había varias propuestas y al final, bueno, salió este y ya está. Al contrario, yo estoy encantado y me gusta mucho. Mi amiga Rocío fue la que diseñó un poco el eslogan o el logotipo, el logotipo, el nombre, ¿no? Y la verdad que me gusta mucho mi página web, la verdad Está que sí. guay. La verdad que la han dejado muy bien, muy bonita. Cuéntanos un poco cuáles fueron los inicios de esta empresa, por qué, supongo que eres ingeniero, Efectivamente. pero bueno, cuéntanos un poco por qué surgió. Ingeniero técnico industrial y después ingeniero superior. Después esa la estudié ya cuando ya estaba trabajando. Bueno, mi carrera profesional empieza, bueno, mi carrera profesional como ingeniero. Después antes, evidentemente, mientras que uno se sacaba la carrera, pues tenía Hemos que trabajado de trabajar de todo. todo. Trabajé de encofrado con mi padre, de camarero, estaba trabajando de todo y la verdad que me ha encantado siempre. Entonces, he sido muy feliz. Siempre que hago cualquier trabajo siempre lo disfruto. Y este ya ni te cuento. Pues estudié Ingeniería Técnica Industrial en la especialidad de Mecánica y luego hice la superior. Empezamos la ingeniería, bueno, a trabajar en una ingeniería en Fuengirola hace muchos años. La verdad que aprendí muchísimo allí, desarrollando proyectos de estructura, de instalaciones, también haciendo el tema de licencias, todo lo que, bueno, un poco lo que son las cosas que desarrollamos los ingenieros. Después empecé a trabajar en Ferrovial, en la parte de carretera, haciendo proyectos, haciendo licitaciones y presentando ofertas. Y la verdad que también fue una etapa preciosa, mucho trabajo, había muchísimo trabajo. Y ahí aprendí muchísimo. Bueno, de hecho, los compañeros de Ferrovial, ya que pasé por allí, estuve bastantes años, sigo teniendo muy buena relación con ellos y todos los años quedamos para hacer una quedada, hablar de cómo va la cosa, el trabajo. Después pasé a otra empresa también del sector, pasé a servicios medioambientales. Por eso un poco, al Instalaciones final, claro, medioambientales, por eso claro. al final un poco, cuando ya decidí dar el salto a crear mi empresa, pues me pregunté a mí mismo ¿De y qué? ¿Qué digo, rama? qué es lo que hago? Porque al final todo el mundo me dice, ¿qué tiene que ver la energía y el medio ambiente? Bueno, pues todo, Bueno, al final todo, es verdad al final. pero servicios medioambientales ¿en qué? Y dice, bueno, pues yo he estado gestionando servicios de gestión de residuos, el tema, pero a la vez también, como jefe de servicio cuando estaba en Ferrovial, eh, me gestionaba contratos de servicio energético, que es lo que también ahora más desarrollamos en S1. Esto es una evolución al final de la persona,
y que evidentemente se traslada luego a una empresa. Los años de experiencia me han dado la posibilidad de intentar llegar a un sitio y aportar. Totalmente. Aportar, porque siempre ingenieros hay millones y al final hace cálculo, está todo tabulado, ¿sabes? Y esto, como que el que dice hoy en día, te lo hace la inteligencia artificial. Hoy no te hace falta prácticamente ni estudiar la ingeniería. Pero cuando tú llegas a un sitio, a una administración, a un ayuntamiento, y aportas ideas y aportas soluciones o intentas salirte un poco... Escuchar también un poco qué es lo que necesitas. Por supuesto, sobre todo escuchar. Porque al final los problemas están acotados, pero las soluciones no. Entonces tú intentas dar solución tipo, pero también aportar otro tipo de ideas y soluciones para que aporten valor. Bueno, eso al final... Entiendo que ellos tampoco tienen igual esa visión que tú les puedes aportar, entonces igual buscan, por así decirlo, una solución a un problema concreto, pero cuando tú vas y les presentas, digamos, el proyecto y dices, ostras, o proyecto, bueno, o todas las soluciones que puedas llegar a tener, se abre más campos, es decir, lo que dices, oye, mira, hoy empezamos a hablar de energía, pero es que luego estamos hablando de aguas, o estamos hablando Correcto. Del tema de agua, del tema de servicios medioambientales, el tema de jardinería, servicios con el tema de arboricultura. Todo este tipo de trabajo lo he desarrollado a lo largo de mi vida y me han dado la posibilidad de estar rodeado, bueno, de rodearme de fantásticos profesionales, de lo que he aprendido muchísimo a lo largo de estos años y que la verdad que sigo sigo trabajando con ellos y me encanta llamarlos, o sea, me encanta decir, oye, que me han llamado para esto y tenemos que trabajar. Es que al final, y lo mismo te digo, trabajo para un tema medioambiental, un tema de arboricultura, ¿vale? O estoy trabajando con un tema de alumbrado público, que es lo que estamos desarrollando ahora más últimamente porque hay, la verdad que hay mucho más trabajo. Es verdad que a través de los fondos europeos, estos últimos que ha habido, hay mucha inversión en el tema para las administraciones. Sí, creo que también, porque tú te centras sobre todo, perdona que te haya cortado, te centras sobre todo en proyectos de Andalucía, o sea, aunque trabajas a nivel nacional, etc. Sí. Pero creo que también estamos un poco obsoletos, ¿no? En este sentido. Entonces, estamos ahora en una época de cambio de tener que renovar, por así decir, todo el tema de proyectos o sea, de alumbrado. Y claro, al final ahora las soluciones que se ofrecen ahora no son las mismas que hace 20 años, ¿no? Efectivamente. A ver, en este caso, con el tema de alumbrado, las tecnologías LED ya lleva bastantes años, pero la propia tecnología ha avanzado y se incorporan otras soluciones técnicas que te hacen optimizar ese tipo, el alumbrado público, o el alumbrado de los propios edificios y evidentemente todo lo que sea reducir costes. Reducir costes es una ventaja para las administraciones, que tienen que gestionar esos recursos que todo hijo de vecino tiene que aportar, ¿sabes?, para que al final una administración funcione y evidentemente eso se repercute en otras cosas que hacen para el municipio. Si ahorran costes ahí, pueden invertir en otros recursos, en otras actividades. ¿Qué tipos de clientes, para que nos quede un poco más claro el tipo de clientes con el que trabajas? ¿Trabajas con administraciones públicas, directamente con ayuntamientos, también trabajas con...? Con industrias, sí, es verdad que quizás el perfil que más he ido desarrollando a lo largo de los años es trabajar con las administraciones, pues por la trayectoria profesional, ¿no? Trabajando en empresas como, bueno, hablo Ferrovial, también estuve en Grupo Raga, en IT como empresa instaladora, hemos trabajado durante muchos años, que la ingeniería también, al final trabajabas para clientes privados, pero no son recurrentes, al final normalmente haces un proyecto para un cliente y se acaba. A las administraciones te da un recurrente, porque igual un trabajo de ingeniería, como bien has dicho antes, abarca muchas cosas y como consultoría también. En el desarrollo de pliegos técnicos, incluso aportamos también soluciones técnico-administrativas también en los pliegos. Después la parte de desarrollo de memoria, la parte de ingeniería como tal, que tiene que ir firmada por un ingeniero, ¿sabes? Pues todo ese tipo de soluciones que aportamos, evidentemente, si lo haces con un cliente privado, lo normal es que sea, a no ser que sea un proyecto, cliente, se acaba y ya está. A no ser que, bueno, también, evidentemente, después llega, hay clientes que tienen mucha actividad, ¿no? Y sí que le tienen, o sea... Sí, que te destinan igual, oye, pues sí, mira, para hacer los pliegos, tal, contratamos a esta empresa. Es verdad que, mira, se me viene a la cabeza ahora de pronto con el tema de los cargadores de vehículos eléctricos. Trabajamos para una empresa como operador energético, ¿vale? Que ellos lo que hacen es instalar puntos de recarga por toda España y nosotros nos encargamos de hacer los proyectos,
También colaboramos con el tema del desarrollo de los pliegos, donde tienen que también aportar pliegos técnicos. Y ellos sí son recurrentes, porque al final ellos lo que dan es un servicio, como tal, como operador energético. Así que al final es verdad que, bueno, sí, hay de todo tipo de clientes, pero es verdad que las administraciones públicas quizás sea, y más las del entorno, ¿no? Aquí en Andalucía, que es donde me desarrollo más. Me hace mucha gracia porque tienes un perfil súper diferente y creo que eso es lo que os caracteriza en S1. O sea, en realidad lo que más te caracteriza a ti, y es que para ser ingeniero tienes un perfil muy social, ¿no? Eres Muy muy comercial. comercial. No lo digo, no quiero decirlo comercial para que no suene mal, ¿vale? Pero No, es verdad, muy sí, le social. O tengo sea, una normalmente parte, sí. eres una persona de muchos amigos, que digo yo, ¿no? Que Sí, siempre... bueno, por suerte, la verdad que me conoces también ya, nos conocemos de otros ámbitos también, sabes que, bueno, al final soy una persona muy sociable. Y es verdad que cuando llego a un sitio a aportar soluciones, aunque no conozca, intento traer esta cara amable, o como aquel que dice de, oye, que yo vengo aquí no solo a cobrarte por mi trabajo, yo quiero que, oye, si tienes cualquier otro tipo de problema, no hablo de problemas personales, pero sí que al final te hablan de otros problemas en los que yo evidentemente no puedo hacer de todo, ni me encargo de todo, no tengo los conocimientos, ojalá, pero sí Sí, conozco mucha conozco gente eres que de conector, pronto, claro, eres buen conector. creo que sí, esa quizás sea la palabra porque al final, durante todos estos años, al final conoces muchas personas que necesitan un abogado porque tienen un problema que, oye, pues no te preocupes, que es que fulanito ha hecho esto, me suena, te voy a poner en contacto, llámalo, le dices que... Y es verdad que cuando al final, aunque yo no haga tampoco, Sí, sé que que ya te digo, simplemente pones siempre... en contacto a una persona que tiene un problema, otro que tiene la Mm, solución, pues yo os pongo en contacto sí, y ya está. ¿Cómo desconectas? Nunca mejor dicho, uff, siento, porque sé que tienes una vida muy frenética, viajas muchísimo y estás siempre de aquí para allá. ¿Cómo haces para parar y bueno, desconectar? a ver, mi mejor desconexión es estar con mis niños, que la verdad que es que estoy siempre constantemente pensando a ver cuándo va a llegar el momento para estar con ellos tranquilamente y disfrutar de ellos, aunque luego estén medio peleando, como siempre, con lo que pasa con Como los pasa en críos, toda ¿no? familia, vamos. Pero mi mayor desconexión son ellos y después, tú sabes, con el tema de... Yo ya he hecho muchos años de deporte, antiguamente hacía triatlones, ahora no tengo tanto tiempo, ahora pues salgo a correr y me encanta. Hace poco he estado preparando una prueba que ha sido un reto, he estado preparando los 101 de ronda y pensar en esos retos, en esas cosas que después, bueno, aunque luego cuando voy corriendo muchas veces voy pensando en el trabajo, no lo puedo evitar, ¿qué quiere que te diga? No? Cuando estás Pero trabajando estás pensando en cuándo te vas a ir a correr y cuando estás sí, corriendo estás pensando en te vas hay a que ver hacer. qué imagen poco seria doy también, pero no, Bueno, no, al es final que al final, eres persona. sí, y es verdad que cuando estás entrenando durante muchas horas los fines de semana, piensas ya en cómo planificar la semana, en cosas de trabajo, pero sí que es verdad que desconectar, hacer deporte. Para mí, con mis niños y hacer deporte. ¿Qué tipos de proyectos estás sobre todo enfocados ahora últimamente que tienes un poco sobre la mesa? Bueno, pues últimamente, como te he comentado, se están destinando muchos recursos desde la Unión Europea para el tema del desarrollo de empresas de servicio energético, el tema de cambio de luminaria, proyectos de fotovoltaica para el desarrollo de comunidades energéticas, autoconsumo colectivo. Es verdad que este tipo de soluciones son más para la administración, pero también para clientes privados, para fabricantes, para grandes fábricas. Existen muchos tipos de soluciones también y bastante dinero a través de los fondos europeos. Y entonces es verdad que estamos en este caso pues trabajando o dando este servicio a las administraciones que no tienen capacidad de poder agotar como que el que hizo esos presupuestos que tienen y además que tienen fecha de caducidad, porque si no tienen que devolver dinero a Europa. Entonces llegas a los ayuntamientos y le dices, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Sé que te podríamos ayudar en esto y al final, últimamente siento que no voy a más sitios porque sé que más trabajo me llevo. O sea, que suena mal, pero es verdad que tampoco tenemos un equipo de trabajo bastante transversal, multidisciplinar, pero no tengo que controlar un poco el tema del desarrollo y el crecimiento porque Para no al morir de final éxito. no morir de éxito. A nivel financiero, evidentemente, tenemos que controlar un Y poco que no, funcional. exacto, funcional, orgánicamente, porque al final, mientras que entran compañeros y empiezan a aprender o coger la dinámica, pues oye, todo tiene su proceso. Entonces, vamos poco a poco y esa es un poco la idea de ir desarrollando y creciendo. Pero ya te digo, los proyectos más
que estamos desarrollando ahora últimamente más, muy encaminado al tema de iluminación. Iluminación. ¿Qué errores crees que cometen más los ayuntamientos ante este tipo de proyectos? Más que errores, sí, bueno, son errores. ¿Errores o cosas que no tienen en cuenta o cosas que deberían? Son cosas que no se han tenido en cuenta. A ver, las administraciones, a pesar de que hay fama de que hay mucha gente trabajando en administraciones, pienso todo lo contrario. Están escasos de recursos. Hay un poco personal técnico para desarrollar proyectos y para esas necesidades para poder gestionar, porque al final llegas a un ayuntamiento y tienen que cumplir unos plazos para presentar proyectos y el personal técnico que te pueda desarrollar eso, al final no tienes tanto. Entonces, tienes que sacar y las herramientas son escasas para que esa administración... Entonces, muchas veces quizás los errores vienen por la poca capacidad o por los pocos recursos que tienen y que tienen que ir... Falta de personal. Falta de personal, tienen que correr y algunas veces pues hay fallos, pero sí, ese tipo de errores que puede ser porque te hayas dejado atrás de haber visto otro proyecto y no has tenido en cuenta. No te podría decir que haya errores como... Son más las prisas o los problemas que suelen tener por falta de recursos. Entonces, ahí es lo que llegamos nosotros, intentamos no... facilitar esos recursos. Los errores que cometen que no llaman más. Tendría que contar, bueno, como empresa del perfil nuestro, porque yo creo que aportamos bastante valor y que al final es verdad que muchas veces llega y están tan saturados que ni te atienden. Pero bueno, es normal. Y yo entiendo muchas veces, oye, no te preocupes, que sé que estás a tope, no te quiero molestar. Si necesitas cualquier cosa, pues aquí estamos y normalmente no se suele llegar a un ayuntamiento a puerta fría. Normalmente detectas las necesidades a través de lo que contactas con personas que ya hayan trabajado durante todos estos años con los ayuntamientos y llegas y hablas directamente también sobre el problema. Pero llegas hablando de un problema y luego surgen 20 cosas más, lo que te comentaba, y al final conectas, haces cosas tú solo, o sea, tuyas propias, o le conectas para que hagan con otros compañeros. ¿No tienes la sensación de que tienen un poco falta de información realmente de lo que de las soluciones que pueden llegar a tener? Sí, o sea, como que falta más empresas como la tuya que den, digamos, su portfolio de soluciones para que ellos mismos puedan decir, ostras, es que... Sí, y que ellos mismos al final llegan y empiezan a hacer cosas, empiezan a hacer una cosa y le van dando cosas que evidentemente conforme tú ya haces algo de manera más mecánica, pues te cuesta menos trabajo y puedes llevar más cosas. Pero llega un momento en que lo saturan y al final no terminan de hacer lo que dejan bastante cosas como a medio. Eso es quizás un poco el error, el fallo que puedes. Y entonces falta, aparte de recursos, también formación más continua, porque al final no le da tiempo de ir a... Es verdad que hay mucha formación en el mercado. Actualmente había un simposio ahora en Logroño sobre el tema de iluminación, se hace prácticamente anualmente. Después hay ferias donde se desarrollan, hablan de las tecnologías que hay, pero al final yo entiendo que las administraciones, además, deberían de dar posibilidad de que sus técnicos puedan ir a este tipo de eventos para lo que hablamos, vean un si poco están muy saturados de trabajo. Ahora dile tú también, ya no un funcionario, a cualquier persona que esté trabajando de forma ajena, que se vaya después de su trabajo a una feria o que no sé qué, claro, es que no... Es complicado, pero al final la formación debe ser algo continuo. Totalmente. Yo estudié ingeniería, como hemos comentado, y evidentemente me dio muchos recursos para poder desarrollar mi trabajo a día de hoy, pero no tiene nada que ver con lo que estudié con lo que se aplica hoy en día. Entonces, yo constantemente, gracias a los proveedores, estoy al día, o por lo menos intento, ¿no? Evidentemente me faltan millones de cosas de ir aprendiendo, pero atiendo, veo los correos que te mandan, donde te dicen, oye, mira, pues esta semana hay un congreso en tal sitio, y al final eso es lo que voy un poco también, me da esa formación continua, que yo detecto que el ayuntamiento o las administraciones como tal, o en las propias empresas, cuando tú estás en una empresa también privada, muchas veces estás en tu rol y te cuesta mucho trabajo también de que por eso he dicho por cuenta ajena, porque no solamente una administración pública o cualquier persona totalmente. que trabaja en una empresa. Sí, esto es al final de la formación, es un tema que hay que tomárselo muy en serio y es verdad que te das cuenta que en otros países de Europa sí que es verdad que las empresas
sí que encaminan y entrenan a sus trabajadores para que siempre estén en forma, como que el que dice, Sí, ¿no? les destinan como, digamos, unas Exacto. horas para que se formen. Aquí se hace mucho en plan, bueno, para cubrir expedientes, que haga esta formación, algo de prevención, poco más o menos, y ya está. Pero es que estamos hablando no solo de ingenieros, estamos hablando también de operarios de los servicios. En jardinería, por ejemplo, que hemos desarrollado proyectos, el tema de la jardinería ha avanzado muchísimo y yo me quedo alucinando con los avances tecnológicos con el tema de los riegos. Al Pues final sobre todo para ahorro claro, energético. para ahorro energético, para ahorro de agua. Y claro, siento que al final a los propios operarios no se les dan esa formación. Claro. Y creo que hay que invertir porque al final eso significa mejorar también los rendimientos. Eso es muy importante y tenemos que tener esa capacidad de detectar dónde poder dar esa formación. Así que bueno. ¿Qué te gustaría cambiar o qué hubieras cambiado de cuando empezaste con la empresa? ¿Qué es lo que hubieras cambiado? Bueno, la verdad que al final yo siento que hay que ir aprendiendo conforme de los errores, ¿no? Te podría decir, bueno, evidentemente se cometen errores constantemente. Como todo el mundo como a todo diario. El mundo, ¿no? A diario te equivocas, Total. Pero ¿qué cambiaría? Es que creo que no cambiaría nada, porque realmente ha ido todo como muy rodado, ha surgido de una manera muy natural el tema de emprender y tomar esta iniciativa. Apoyado, por supuesto, por todos los trabajos que también, con las personas con las que trabajo, mis clientes, ¿sabes? Porque evidentemente, si no hubiese detectado esa posibilidad de poder emprender, no hubiese dado el salto. Pero sí que es verdad que, no sé, que hubiese hecho... Diferente, ¿no? Diferente. No sé, qué... A mí me has pillado esta pregunta. Bueno, a ver, no tienes por qué haber cambiado nada. Sí, yo creo que no me cambiaría nada. A día de hoy, bueno, igual dentro de unos años te tengo que decir algo. Pero... ¿Cómo te imaginas tu empresa de aquí a unos años? No te voy a decir 5 ni 10 porque al final yo es que solo veo, no sé, un poco más futuro. Me gustaría pues seguir trabajando en a lo que me dedico, trabajando, aportando soluciones en las administraciones, con mi equipo, teniendo consolidado que sean las personas con las que trabajamos estén a gusto. Me gustaría crear una familia. O sea, al final, yo siempre he estado muchos años, en las empresas en las que he estado muchos años y me he sentido súper a gusto. La verdad que nada más que tengo palabras de agradecimiento, ¿no? Allá donde haya estado. Pero me gustaría crear ese vínculo y dentro de unos años que sigamos hablando de una empresa familiar, que por supuesto que facture cuanto más mejor, pero sin tampoco volvernos locos. Hombre, lo bueno de tu empresa es que tampoco necesitas tener a 50.000 trabajadores, que al final es lo que dices, tú tienes partners, como quien se dice, o sea, trabajas con un montón de personas y personas con las que tendrás más fijas y personas con las que tendrás más para proyectos. Una serie de personal fijo y ya evidentemente cuando hay bastante más cantidad de trabajo, pues trabajamos con otra ingeniería o con otra consultoría y colaboramos muchísimo. De hecho, al final es un negocio, es una actividad que hay mucha colaboración. Creo que es un sector muy guay a la hora de forma de trabajar porque no hay tanta... Sí, yo no tengo sensación de rivalidad, no. O sea, porque al final es eso. Hay como cosas muy técnicas, perfiles muy concretos y entre todos os podéis ayudar a hacer grandes proyectos, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando he ido a alguna feria, alguna cosa, sí que me he fijado en eso. Sí, hay mucha cooperación y al final se aporta mucha idea o sea, lo que no se te ocurre a ti se le ocurre a otro y oye, no hay ese recelo de que, oye, es que tú estás haciendo, no hay nada, está todo inventado. ¿Qué le dirías a una persona? Porque al final yo creo que un poco también cuando haces la carrera de ingeniería estás pensando en trabajar pues para una empresa grande, pues que puedas hacer una buena proyección laboral y demás. ¿Crees que el futuro está en que también se pueda emprender en este campo? Que no solamente pienses en hacer una ingeniería para trabajar para otras empresas. Bueno, a ver, efectivamente cuando terminas la carrera pues piensas bueno, hay muchos tipos de perfiles, ¿no? Hay chavales que ya directamente piensan en montar su propia empresa y, oye, olé. Pero lo normal es que pienses en entrar en una gran empresa y aprender. Y crecer mucho y dentro de la empresa tener un puestazo, digamos, ese es un poco el perfil del ingeniero. Pero es que al final, yo creo que esto al final va mucho con la persona. Hay personas que sí que a lo mejor hacen la ingeniería y van pensando en un perfil más para la administración, que eso te la da también la forma de ser. El que sí tiene un perfil técnico comercial un poquito más desarrollado, pues quizá a lo mejor va pensando en una gran empresa donde puedes... Quien tiene un perfil técnico pero
es muy técnico. Sí, más conservador, que dice, no mira, sé. yo prefiero seguridad, Exacto. trabajar para una buena empresa, igual tener una buena O a lo proyección mejor también, laboral. exacto, o a lo mejor vas a una empresa de ingeniería pura y dura a ese proyecto que además hacen falta mucho. Pero el tema de las carreras hoy en día yo siento que son necesarias, por supuesto, pero que yo siento que hay mucha falta de profesionales operarios en el día a día y que evidentemente animo a todo el mundo a estudiar, por supuesto, cuanto más mejor. Yo se lo digo a mis niños en el día a día. Y realmente lo que me gustaría que fuesen unos profesionales, yo, electricistas, por ejemplo, fontaneros, siento que hay una Falta de profesionalidad. más que de profesionalidad, de profesionales. O sea, es verdad que también te encuentras en el mercado de todo. Pero es verdad que, oye, un buen fontanero, un buen ingeniero, o sea, un buen electricista, un buen albañil, es que hay trabajo, no sé, igual me equivoco, pero yo Sí, siento que todos no, los destinamos... no le veo fin. Todos lo destinamos, intentamos todo el mundo A todo ser el mundo ingeniero. sí, eso es, super carrera, todo, y digo, pues sí, pero es que luego también tienes que contratar a personal técnico, ¿no? Por así decirlo. Operarios. Operarios. Yo, a ver, y tú me dirás, ¿y por qué no has hecho tú encofrador? Lo tenía fácil, mi padre era encofrador. Claro. Oye, pues la verdad que no me hice encofrador porque era muy duro. Totalmente. O sea, es que yo entiendo que es verdad, pero las cosas han cambiado. Antiguamente también la obra, los horarios eran diferentes. Yo veo que ahora hoy en día está todo como mucho más tabulado. La gente que trabaja a la hora tiene unos horarios bastante... Bueno, a ver, sí, ya no se trabaja las 15 horas como antes claro, ni de ahora lunes todo a está domingo. mucho más, sí. Sí, por lo menos yo lo que yo quería trabajar, yo llegaba a mi casa reventado, no podía ir a hacer mi deporte, que era lo que me gustaba hacer, y yo decía, joder, tío, tengo que estudiar algo porque si no, toda la vida necesito así, tiempo para poder irme a correr. para ir a entrenar, Y es verdad que por eso estudié, pero yo a mis niños, los dos, los animo a que lo que hagan, que lo hagan bien. Que lo hagan sean con unos pasión. profesionales. Que sean unos profesionales. Que si quieren ser ingenieros, que si quieren ser médicos, por supuesto que, aparte de estudiar, pues luego evidentemente tienen que desarrollarse y seguir formándose, pero que sean unos profesionales, que estudien una formación profesional, que aprendan. ¿Sabes? Mis sobrinos, por ejemplo, han empezado a estudiar ahora una formación profesional. A ellos les encanta la rama sanitaria, pero ellos han empezado y me preguntaron, me pidieron consejos. Yo lo animé que empezaran por una formación profesional. Claro, a ver, yo conozco también muchísima gente, al final muchas veces piensas que no, quiero ir a trabajar, no sé qué, pero muchas veces la formación profesional te anima a que luego sigas estudiando. Cuando conozcas bien la carrera. Cuando realmente dejas de estudiar, digamos, las materias que tenemos que estudiar todos en el instituto, que igual algunas te gustan más, otras te gustan menos, pero ya cuando estás enfocado, pues eso, a una rama sanitaria, tecnológica y demás, dices, ostras, es como que te empieza a gustar un poco más y dices, voy a seguir Hacen estudiando. más práctica, la formación profesional dual, que cada vez está más de moda. Sí. Te sitúan en el mercado y te hacen sentir desde muy joven si te gusta o no. Yo conozco compañeros que estudiaron ingeniería y después han estudiado magisterio. No, claro, sí, totalmente. Que han dicho, es que realmente no me gusta estar... Estás pensando igual más en lo que debo y no en lo que quiero, o en lo que te han dicho que tú tienes que ser ingeniero, tú tienes que ser abogado, sí. Y al final dices, sí, lo que quiero ser es maestro. En casa muchas veces pues también te suelen decir, ¿no? Tú deberías de estudiar. Bueno, pero esto es como todo, eso más de los padres antiguos. Yo creo que hoy en día todo el mundo piensan como nosotros. ¿Hay alguna persona que te ha marcado, que ha sido clave en tu trayectoria, tanto puede ser personal o...? Sí. Mi jefe, Antonio López, que era mi jefe en Ferrovial. Yo empecé trabajando estaba en la ingeniería, me pasé hice la entrevista, entré en Ferrovial y empecé en la parte de carreteras, ¿no? Después ya pasé a la parte de servicio urbano y él me vio en mí un perfil, ¿sabes? Como tú dices, de esa parte de ingeniero, pero también de comercio técnico, social. Y él llevaba ya muchos años trabajando con las administraciones y él me decía que me llevaba a todos lados porque le encantaba, dice, ¿cómo te empapas de todo? Y luego sigues tú el guión. Y él me ha enseñado muchísimo, le estoy súper agradecido. De hecho, él después de salir de Ferrovial se fue a otra empresa, yo estuve trabajando también con él, me fui con él, o sea, él me dijo, yo quiero que te vengas conmigo y di el salto, por supuesto, a trabajando con él. Y él ya está jubilado, bueno, yo de hecho voy a verlo mucho, tengo muy buena relación con él allí en Almería. Y él ha sido una de las personas más influyentes en mi desarrollo profesional. Qué guay. La verdad es que el nombre de este podcast de Con Estilo Propio a ti te va muy al dedo, muy al pelo, porque creo que tienes un estilo muy propio de trabajar, muy diferente y que, por lo menos en el sentido de las ingenierías, debería
que se deberían pegar un poquito más. Así que enhorabuena, me gusta mucho los tipos de proyectos que hacéis, sobre todo cómo trabajas, y te animo vamos, sé que vas a tener muchísimos éxitos y ya nos contarás. Sí, te iremos contando y te lo agradezco yo a ti también que me hayas invitado aquí a tu programa, que me parece que es espectacular, y a ti también te auguro un gran proyecto, un gran desarrollo, porque es que la verdad que lo que hace lo hace genial. Muchísimas gracias, Kiko, y gracias por venir. A ti. Bueno, pues este ha sido el capítulo de hoy. Muchísimas gracias. No olvidéis suscribiros al canal, por favor, y nos vemos en el próximo capítulo.